El día de hoy, en base a la lectura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 64 del 2018, que trata de los niños migrantes afectados por la política de tolerancia cero con respecto a Estados Unidos de América. Como primer punto daremos una breve introducción sobre el tema, el cual comienza el 18 de junio del 2018, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe una solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Defensoría del Pueblo de Colombia, de Ecuador, Procuraduría General de Justicia de Guatemala y de la misma manera la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Todas estas instituciones nacionales de derechos humanos a favor del migrante, y sobre todo ahora de los niños que habían sido detenidos y separados de sus familias en los Estados Unidos como resultado de la implementación de la política de tolerancia cero. ¿Cuál era el fin? El fin era hacer notar que la separación de los padres con sus hijos podría acarrear un daño irreparable a sus derechos, particularmente en el contexto del interés superior del niño. Luego que la comisión realizó su respectivo análisis, estableció que los derechos a la vida familiar e integridad personal se encuentran en prima facie, en una situación de riesgo. En consecuencia, obligó inmediatamente a los Estados Unidos de América a adoptar medidas para proteger los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad. De la misma manera, asegurar que estos derechos sean protegidos mediante la reunificación de los niños con sus familias biológicas y sobre todo en apoyo del interés superior del niño. En segundo lugar, a tener una comunicación gratuita y regular entre el Estado y sus familias, de acuerdo con sus mejores intereses. Por lo tanto, también se comprometieron a brindarles asistencia médica, psicológica y asistencia consular. En tercer lugar, en el caso de que sean separados de sus hijos, el Estado de Estados Unidos deberá adoptar inmediatamente las medidas necesarias en el marco de cooperación internacional para garantizar que se vuelvan a reunir. Finalmente, la más importante es la de suspender cualquier separación de los niños con sus padres. Los hechos alegados y argumentos presentados por las partes comienza con el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, que expresó que la política de los Estados Unidos era presentar cargos penales por el cruce ilegal de la frontera. En consecuencia, si los acusados cruzan la frontera con sus hijos, debían ser separados inmediatamente. Por otro lado, los demandantes alegaron que la gravedad de la situación se basaba en tres aspectos primordiales. Primero, la política del gobierno de los Estados Unidos que está causando un daño irreparable a los lazos familiares e ignorando el principio de interés superior del niño. Segundo, el estrés, el miedo y el sufrimiento les generaba incertidumbre entre ellos porque no sabían si es que iban a ver o no a sus hijos, y esto les provocaba un daño psicológico. Tercero, en la medida en que dejar a los niños bajo la custodia del Estado ha tenido como resultado su arresto y en algunos casos su reubicación en hogares temporales, donde en algunos casos han desaparecido por completo. Por último, esto nos conduce a exponer a los niños a un mayor riesgo de ser sometidos a violencia, tráfico y explotación. ¿Cuál fue las relaciones con las condiciones de la detención de estos niños? Los niños detenidos solo tenían derecho a comunicaciones telefónicas una vez por semana. Solo estaban autorizados a llamar al consulado personal y muy pocas veces a familiares que viven en su país de origen. Lo que significaba que no estaban autorizados a llamar a sus padres, varios de los cuales estaban sujetos a procesos penales. Pero de la misma manera, los padres no podían llamar si es que no tenían dinero en sus cuentas. Pero lo más complicado era que los padres no podían visitar a sus hijos o los hijos a sus padres. Por consiguiente, también se identificaron otros problemas en base a la identificación y ubicación, puesto que algunos padres fueron presuntamente forzados o engañados a firmar formularios en los que aceptaron ser deportados rápidamente, sin sus hijos, incluidos los adultos que no entendían la naturaleza del proceso o qué pasaba o qué sucedía. Y muchas veces los que hablaban solo lengua indígena e incluso eran hasta analfabetos. Por lo tanto, los demandantes solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares para reunir a los niños que han sido separados de sus padres, para proteger los derechos de la integridad personal, la salud, la familia, la libertad personal, relacionados todos con los derechos de los niños migrantes. Pero ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos?
Estados Unidos de América se refirió a la jurisprudencia de la propia Comisión, donde les establecía: es derecho soberano de los estados controlar sus fronteras y establecer políticas migratorias de conformidad con sus leyes y políticas internas. De los requisitos del artículo 25 del reglamento. Para el análisis del artículo 25, se toma en cuenta que las medidas cautelares son otorgadas por la Comisión entendiendo su doble naturaleza, tanto su naturaleza cautelar como la protectora. Protectora ya que estas medidas buscan evitar daños irreparables y proteger el ejercicio de los derechos humanos, mientras que en su naturaleza cautelar, las medidas tienen la finalidad de preservar situaciones jurídicas, es decir, como objetivo salvaguardan los derechos en riesgo hasta que se resuelve la petición en el sistema interamericano. Y al ser medidas cautelares, su fin es el evitar que se afecte el propósito útil de la decisión final y ejecutar las reparaciones ordenadas. Para esto, la Comisión consideró tres situaciones. Primero, una situación grave, que se refiere a un impacto grave que una acción puede tener sobre un derecho. Como segundo aspecto, la situación urgente, la cual se refiere al riesgo o amenaza inminente, por lo que requiere una acción preventiva. Y por último, el daño irreparable. Esto se refiere a la decisión de derechos, los cuales por su naturaleza no serían susceptibles de compensación adecuada. Con estos requisitos antes expuestos, la Comisión observa que, como primer aspecto en gravedad, en el caso, según lo expuesto por el Estado, la reunificación de los niños y padres no ha sido posible por varias razones, por lo cual es posible que los padres ya estén fuera de los Estados Unidos y no hay información que indique cómo se podría lograr reunificarlos. Esto desencadena en que existe riesgo de que los menores, al estar separados de los padres, sus derechos a la integridad, identidad y vida familiar estarían en grave riesgo. Se analizó también que la separación prolongada de los niños con sus familias tenía un gran efecto en los vínculos afectivos, lo cual afectaría su integridad personal. Ante un análisis de la importancia de la vida en familia, se entiende que los niños deben permanecer con sus familias para precautelar el derecho a la familia, garantizando el cuidado y bienestar de la niñez. De esta forma, el Estado cumpliría con su obligación de favorecer el desarrollo y fortaleza de la familia, siendo únicamente el interés superior del niño una causal para la separación de los niños de sus familias, y aún así, en este caso, tendría que analizarse el aspecto de temporalidad. En el aspecto migratorio, los niños, al estar en un país desconocido y sin una red de apoyo, las consecuencias son el estrés, ansiedad, la frustración, tristeza y depresión, lo cual puede resultar en un daño físico y mental de los niños, por lo que la privación de la libertad de los niños o sus padres por su estatus migratorio puede constituir un trato cruel y degradante. La Comisión concluye que los derechos a la vida e integridad personal, el derecho a la identidad, son prima facie de una situación de riesgo, y al ser deportados por separado aumenta el factor psicológico y emocional. En el carácter de urgencia, al darse un plazo para la reunificación, el Estado ha optado por dar pasos para mitigar el daño causado, pero siendo estos nada efectivas, la Comisión considera que el requisito de urgencia está expresado en el riesgo inminente de impacto en sus derechos. También se analizó el aspecto de irreparabilidad, y en este caso, la Comisión considera que se cumple, dado el severo impacto que la sentencia escrita puede tener sobre la integridad personal y la posible pérdida de las relaciones familiares que inevitablemente pueden persistir y extenderse a la vida adulta. Por lo cual, la Comisión declara como beneficiarios a los niños que han sido separados de sus padres, como resultado de la política de cero tolerancia, por lo cual se toma la decisión, lo cual se solicitó a los Estados Unidos proteger a los derechos a la familia, a la vida familiar, la integración personal y la identidad. Como segunda medida, adoptar medidas necesarias para garantizar de inmediato una adecuada, libre y regular comunicación entre los beneficiarios y sus familias. Adicional, asistencia médica y psicológica. Como tercer punto, en caso de que alguno de los propuestos beneficiarios fuera deportado separadamente de sus hijos,
Adoptar inmediatamente las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para garantizar su reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y las necesidades de apoyo y cuidado. Y como último aspecto, suspender trámites migratorios que pueda resultar con la separación de los niños de sus padres. Eso sería todo el análisis en este caso. Muchas gracias.